Hey, ¿qué tal? Buenas noches con todas y con todos. Eh, Creo que algo están esperando a que sea las 7 de la noche, me imagino. Esta es una sorpresa, esta es una exposición sorpresa, una exposición preliminar para lo que va a ser toda esta jornada de 5 días, ¿no? En torno a reflexionar sobre los 5 años de la presentación de la encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Que fue escrita, está pasando con la canción. En este ejercicio o este ensayo, mejor dicho, justamente porque quería ver algunos aspectos, ¿no? Y una de esas es la cuestión tecnológica. Literal, la laptop me falló para poder transmitir en vivo, así que estoy transmitiendo con el celular a mi laptop y a las presentaciones que voy a compartir en adelante. Que bueno, más allá de fallos, la actitud tiene que seguir y sobre todo lo deseo de compartir, ¿no? Porque esto que hago muy modestamente es para compartir, ¿no? Lo que es importante compartir conocimiento, compartir puntos de vista y reflexiones, ¿no? Lo que estoy compartiendo con ahora como preliminar a lo que va a ser las 7 de la noche, eso sí se mantiene, por cierto, es una breve presentación en torno a dos figuras o dos personajes, o dos personas, mejor dicho, más que personajes, a quienes estimo y admiro un montón, por lo que han hecho cada uno en su tiempo, ¿no? Y por eso lo titulo Dos Franciscos en acción. Y me estoy refiriendo a San Francisco de Asís y al Papa Francisco, ¿no? Referentes para mí en torno a lo que es el cuidado de la naturaleza, la búsqueda de la paz, estarse firmemente con las y los pobres. Así que este va a ser un ensayo no muy extenso. Estos son algunos de los puntos y más que todo el contenido de lo que voy a compartir brevemente, ¿no? Como digo, este es un ensayo para ver qué tal sale tanto en la transmisión y bueno, ver la calidad de contenido también. Y me voy a centrar por etapas, ¿no? Si hacemos en el tiempo, voy a centrarme en la primera parte en torno a algunos aspectos que más se podía resaltar en la figura de San Francisco de Asís. Y ya en la segunda parte está más referida al accionar del Papa Francisco, sobre todo pues en materia ambiental, que han venido haciendo esto, que han hecho estos dos personajes hasta el día de hoy, ¿no? ¿Recuerdan que puse el título Dos Franciscos y una misión? Ahora me centro justamente en responder cuál es esa misión. Una de las experiencias seguramente más importantes y relevantes en la vida de Francisco Bernardone, que es el nombre original por cierto, es su encuentro con la cruz de San Damián, ¿no? La iglesia de San Damián es una iglesia que está cerca del pueblo de Asís. Esa iglesia estaba en ruinas cuando Francisco fue, ¿no? Me imagino tener un diálogo, un encuentro con el Señor. Y cuentan los relatos que la cruz, el crucifijo, que es lo que ven esta en imagen, le habla a Francisco, ¿no? Y justamente están ahí algunas de está la cita, ¿no? Diciendo, Francisco, ¿no ves que mi casa se está derrumbando? Ve entonces y restáurala. Esto debe haber sido muy interpelador para este joven que en principio lo que deseaba hacer era caballero. Les enmarco un poco el contexto, estamos hablando de fines del siglo XII y comienzo del XIII, donde se da la vida de San Francisco, y estamos hablando de el acontecimiento más importante de ese entonces, que eran las cruzadas. Estamos hablando de un enfrentamiento entre civilizaciones y donde trascendió la cultura de la muerte, ¿no? Entre unos y otros. De verdad fue una época, por qué no decir, lamentable en torno a las llamadas guerras de religión, en ese entonces entre cristianos y musulmanes. Y es en ese contexto en el que también se desarrolla la vida de San Francisco, ¿no? Con una Europa que quiere recuperar, entre comillas, Tierra Santa, pero que básicamente lo que buscaba eran nuevas rutas de comercio. Entonces, ¿qué hace Francisco? Lo que se nos cuenta, ¿no? Los biógrafos del llamado por decir así nos cuentan que él restaura la iglesia de San Damián. Piedra por piedra va levantando y deja muy bonita la capilla, ¿no? Pero luego se da cuenta de que la misión trasciende a la reconstrucción de la iglesia, digamos, física, ¿no? Si no tiene que ver con la reconstrucción, pues, de toda una coyuntura importante, de toda una situación, pues, muy complicada para la Europa medieval ese entonces, ¿no? Este es el texto. Uno de los más grandes autores en torno a la Edad Media o la época medieval, como uno me quiere decir, y también que hizo un trabajo muy interesante sobre San Francisco, es el historiador Jacques Le Goff.
hizo un trabajo alucinante sobre la Edad Media. Hay una cantidad de publicaciones increíble en torno a este periodo bastante largo de la historia. Y bueno, dentro de ese apasionamiento por la Edad Media, hay algunos personajes que seguramente le trajeron la atención. Uno de ellos es San Francisco de Asís. Entonces, creo que es importante entender también mucho el contexto en el que se desarrolla la vida de muchas personas, ¿no? O entender los procesos por el cual tenemos que ver cómo resolver o cómo enfrentar una situación. Este es el contexto social y eclesial de la Europa medieval en la que justamente vivió Francisco de Asís. Por un lado había muchísima desigualdad. Ya hay una clara diferencia pues entre el alto clero, los reyes, los señores feudales y la población, ¿no? Por otro lado tienes una iglesia bastante alejada de sus raíces. Les hablo del cristianismo primitivo que hablaba mucho de la vida en comunidad. Acá no se percibe mucho esa vida en comunidad, aparte de ser una iglesia bastante opulenta, hay que decirlo así. Les mencioné el contexto, creo que el más importante de todo de ese entonces era justamente las cruzadas y esta cultura de la muerte, ¿no? Y nuevamente reiterando, o sea, la iglesia estaba para ese entonces muy distante de, de los preceptos con la cual empezó a instituirse, con la que empezó a conformarse, ¿no? O sea, era más bien una iglesia que estaba bastante, como que bastante alejada del pueblo, si se puede decir así, ¿no? Es un poco el escenario en el que, como le digo, Francisco Bernardone pues buscaba ser caballero y luego tras esta aparición en San Damián cambia su vida por completo. Y en verdad cambia su vida por completo, porque estamos hablando del hijo de un mercader bastante adinerado de Asís y que simplemente renuncia a todo. O sea, a partir de esa conversión, si es que le podemos llamar, realmente es impresionante el cambio radical en torno a su vida, ¿no? De tener comodidades a simplemente vivir de la nada, ¿no? Y es ahí donde desarrolla lo que digamos en un concepto más contemporáneo sería su opción por los pobres, ¿no? Francisco se parecía muchísimo a los pobres, ¿no? En la forma de vestirse, en estar junto con ellos. Hay bastantes imágenes de Francisco, por ejemplo, junto a los leprosos, y hablar de leprosos es hablar de exclusión total. Eran los marginados de cada comunidad, de cada feudo, ellos hacinados en cuevas, simplemente con la justa se le podía llevar algo de alimento y eso todavía, entonces era simplemente sobrevivir a la enfermedad y a la exclusión. Y él se solidariza de algún modo con ellos, buscando apoyo de otras personas que incluso luego forman parte de lo que va a ser luego la congregación de los franciscanos. Entonces, él empieza a desarrollar esa acción por los pobres. Él busca justamente solidarizarse de manera concreta, viviente con ellos, y empieza a darse cuenta que sin la pobreza no se puede estar unidos ni a Dios ni a Cristo, ¿no? Pero quizás una de las más grandes muestras de amor al prójimo, ¿no? Es algo que mucho se resalta en torno a la figura de este santo. Un aspecto del cual se habla muchísimo, pero a la vez poco se conoce, tiene que ver con la paz, ¿no? O sea, se vincula mucho a Francisco con una oración en torno a la paz, pero algo que no se cuenta es cómo buscaba el tender puentes entre distintas personas, entre distintas culturas, ¿por qué no decirlo incluso? Tiene que ver con esta imagen, ¿no? Y es que en pleno contexto de las cruzadas, Francisco buscó ir a Tierra Santa, buscó visitar Jerusalén y los lugares sagrados de la cristiandad, pero toda esa zona estaba siendo ocupada por los sarracenos, ¿no? Por quienes son, por los musulmanes, mejor dicho. Y bueno, toda esa zona estaba, digamos, siendo ocupada por el sultán Malik al-Kamil. Eso también lo relata de manera bastante interesante Legoff. Y, y Francisco lo que en principio buscaba era la conversión de ellos. Él buscaba demostrar que el Dios de los cristianos era el verdadero ante el Dios de los musulmanes. Estamos hablando de Allah, obviamente. Pero en ese diálogo, en esa comunicación, en ese intercambio de ideas o de posturas, por qué no decirlo también, es que se dan dos hechos bastante importantes a resaltar. Uno, Francisco quiso probar al Camil de que el Dios de los cristianos era el verdadero. ¿Cómo? Él buscaba caminar sobre carbón encendido, ¿no? Buscaba caminar sobre ello para justamente demostrar a todos los que estaban presentes ahí de que justamente Dios de los cristianos es el verdadero. Pero no, Al-Kamil le rechaza esa petición, si se puede decir, o esa manifestación de prueba,
Y más bien le pregunta también a su vez esto. ¿Por qué los cristianos predican el amor y hace la guerra? Reitero nuevamente, o sea, las cruzadas realmente no ha sido pues lo que se cuenta, no este ideal de recuperar Tierra Santa, sino simplemente era buscar nuevas rutas de comercio y por ende había que hacer un lado justamente a quienes ocupaban justamente todas estas rutas, en este caso todo lo que viene a ser Oriente Medio, ¿no? Pero es interesante porque dentro de todo lo negativo de las cruzadas, creo que este debe ser uno de los hitos más importantes en torno al diálogo interreligioso, por ejemplo, ¿no? Entre cristianos y musulmanes. ¿Y por qué menciono eso? ¿Por qué menciono ello? Porque ya muchísimos siglos después, ya en el siglo XX, quien busca liderar, o quien buscó liderar, perdón, una iniciativa de diálogo entre las diversas expresiones de fe, entre las diversas tradiciones espirituales, es Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, en su momento, justamente en Asís, busca reunir pues a los líderes de diversas religiones, de diversas espiritualidades, para apostar por quizás temas más bien concretos, ¿no? Como puede ser la paz, como puede ser incluso también la defensa del planeta también. Y es una práctica que con el tiempo también se mantuvo con Benedicto XVI. Ahorita no recuerdo si con Francisco también se realizó ese tipo de encuentros en Asís, pero sí hay una experiencia de Francisco visitando Jerusalén, conversando con dos amigos suyos, uno que era judío y uno que era musulmán, y la verdad que son muchas más las semejanzas que las diferencias, pero hasta el día de hoy sigue primando las diferencias y creo que deberíamos apostar por una cultura del diálogo y justamente ver qué es lo que hay común en las diversas tradiciones de fe. Casi la gran mayoría te habla de un diálogo armónico entre el hombre y la naturaleza. Creo que por ahí puede ser un buen punto de partida y de algún modo hasta cierto punto puedes respetar las diferencias entre unos y otros en verdad. Y creo que esto es el ámbito en el que más se le ha buscado reconocer o reidentificar a Francisco de Asís y es su vínculo con la naturaleza, ¿no? O sea, San Francisco nos enseña pues que una manera de alcanzar la paz de manera perdurable es cuando vivimos nuestra vida como parte de la creación. Nosotros y nosotras somos parte de la creación, somos parte de una obra hecha con amor por parte de Dios. Y esa expresión de amor por la naturaleza y por ende por amor hacia Dios y del Dios y del amor de Dios hacia nosotros, por cierto, también es el cántico de las criaturas. Yo les animo, les invito en verdad que puedan revisar este poema. Es hermoso en verdad. Y a mí me interpela mucho porque, o sea, él menciona siempre a los elementos de la naturaleza como hermanas y hermanos. Y hoy, yo me pregunto hoy día, ¿alguien se ha animado a hablar a sus animales de compañía, a tratarlas como hermanas, como hermanos, a expresar su amor por la naturaleza, por ejemplo, abrazando un árbol? Hoy pareciese que fuese una cosa jalada de los pelos, ¿no? Pero miren, hace 8 siglos no era tanto así. Por eso creo que hay bastantes elementos de la espiritualidad franciscana que pueden cobrar vigencia el día de hoy. Y una de esas debe ser ese amor, esa empatía por la naturaleza, ¿no? Es bien bonito en verdad abrazar un árbol. Cuando algún momento que quieran hacerlo, háganlo, créanme que es una experiencia muy emocionante, muy interpeladora para cada uno. Y ahora vamos a dar el salto, ¿no? Hemos hablado del pobrecillo de Asís. Es más, dentro de unos cuantos años ya se cumplen 800 años de su muerte. Así que sería importante recuperar esta figura tan emblemática. Más aún en estos tiempos de crisis ambiental, creo que la espiritualidad franciscana podría tomar mucha vigencia para estos tiempos. Y ahora hablamos de el otro Francisco, el de Roma. Ya, como digo, hemos hablado de Francisco de Asís, ahora hablaremos un poco de el obispo de Roma, como él se hace llamar, ¿no? Él casi nunca se hace llamar papa, él siempre se expresa como el obispo de Roma. Y que casual, cosas de la vida también justamente asume el nombre de Francisco en honor y quizás por la inspiración de San Francisco de Asís. Así como les mostré cuál era el contexto social y eclesial del pobrecillo de Asís, este podría ser un poco el contexto social y en este caso socioambiental y eclesial del obispo de Roma, ¿no? Por un lado, y creo que es muy evidente, un mundo desigual no ha cambiado en nada hace 8 siglos, quizás más diría que ha empeorado. Tenemos una sociedad egoísta, ¿no? Estamos viviendo en una época en la que el individualismo está exacerbado, en la que el hedonismo también, el narcisismo, y que todo eso también se expresa, por ejemplo, en lo que es el consumismo a gran escala. Es una brutalidad, en verdad, lo que se consume hoy y lo que se descarta también.
se ha puesto en evidencia, ¿no? Es que estamos frente a una cultura de la corrupción a todo nivel, no solamente a nivel, cuando se habla de corrupción, se habla solamente a gran escala, en donde quienes toman decisiones, pero en esa práctica cotidiana también hay corrupción, y hay que fijarnos en ello, ¿no? Un signo de nuestro tiempo es el cambio climático, y eso ya lo hablaré quizás ya cuando entre a la exposición sobre la Laudato Si o sobre algunas próximas presentaciones que ya compartió el contenido, ¿no? Tiene que ver con mucha degradación y contaminación, o sea, lo que se le ha hecho a la naturaleza, al menos en 2 siglos, es una situación de escándalo, y por eso es interesante ver cómo, al parecer, la naturaleza se está recuperando ahora con todo este parate de las actividades humanas, al menos de la gran mayoría, producto del coronavirus. Y hay estas imágenes casi hasta románticas, ¿no? De cómo están los lagos, cómo están los ríos, cómo está el océano, ¿no? Pero con la interrogante de qué pasará después. Es una gran interrogante. Vivimos en una cultura de la violencia a todo nivel y por doquier. Y a nivel eclesial, creo que tampoco dista mucho la situación de la iglesia hace 8 siglos con Francisco de Asís a lo que es hoy, ¿no? Creo que es importante incluso como creyentes reconocer de que a nivel de la iglesia de la cual todas y todos nos sentimos parte, hay que reconocer que no solamente hay luces, sino que durante la historia, incluso hasta nuestros días, hay bastantes sombras. Y hacernos de la vista gorda creo que no suma. Creo que al contrario, deberíamos tener una actitud profética, ¿no? En torno a denunciar lo que es horrendo a la interna de. Pues no para achacarle ni ser añicos, sino para ser partes ¿por qué no decir, no sé si una reconstrucción, así como le hicieron el llamado a Francisco hace 8 siglos? Reitero, apenas comienza su pontificado, el Papa está on fire, el Papa está muy motivado, muy preocupado, mejor dicho, por la cuestión ambiental. Y es así que incluso desde las primeras publicaciones, como en este caso, por ejemplo, la exhortación Evangelii Gaudium, tiene mucha referencia en torno a lo que pasa con la sociedad y la naturaleza, ¿no? Uno de estos casos es, por ejemplo, esta denuncia que hace el Papa, ¿no? En torno a que el dinero se ha convertido en el nuevo becerro de oro, ¿no? El dios dinero, como algunos le hablan, ¿no? Y a la cual nosotras y nosotros adoramos, ¿no? La economía ha perdido su orientación antropológica y se busca un crecimiento sin rastro humano, ¿no? Por ende, siempre se habla de si estamos creciendo o nos estamos desarrollando. Creo que sigue habiendo la tendencia al crecimiento sin un verdadero desarrollo. Y quizá a nivel, por ejemplo, de la Agenda 2030, quizás es lo que se podría estar encaminando, pero a 5 años de haber entrado en vigor los objetivos de desarrollo sostenible, ¿realmente se ha avanzado? Es un interrogante que les dejo ahí a ustedes. Documento medular para hablar del compromiso de Francisco con la naturaleza, que es justamente la publicación de Laudato Si, ¿no? Y que justamente ya lo compartiré dentro de no mucho, ¿ah? Una vez que acabe este ensayo, como para relajarme un poquito también. Es justamente Laudato Si, alabado seas, en latín, un documento con 6 capítulos y 2 oraciones muy bonitas, por cierto, pero obviamente centremos en el núcleo. Y el núcleo, ya para que vayan sabiendo y ahí vayan agarrando sus Laudato Si o que lo revisen desde sus móviles o laptops, es el capítulo 4. Es el núcleo de la encíclica y ese núcleo se llama una ecología integral, ¿no? Ya que pone en cuestión justamente hablar de un nuevo paradigma de justicia. Y habla de una nueva ecología. Una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que la rodea. Para mí tenemos que involucrarnos fuerte y firmemente con la realidad socioambiental en la que estamos. O sea, ya no podemos hacernos los ciegos, perdón, con lo que está pasando con nuestro entorno. Definitivamente no. Reitero, lo que está pasando ahora, ¿no? Con este periodo de cuarentena y ver cómo la naturaleza, al parecer, reitero, al parecer se está recuperando. O sea, es una señal de que, oye, mira hasta dónde, mira cómo habíamos dejado el lugar y mira cómo de algún modo se está recuperando. Pero ojo, no podemos volver a la normalidad de ninguna manera, en torno al menos sobre todo a nuestras pésimas prácticas ambientales que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Hay que repensar nuestra manera de desenvolvernos en el mundo, hay que repensar nuestro vínculo con la naturaleza. O sea, ya no puede ser de simplemente descartar la naturaleza como verla como un botadero o incluso verla como recursos. Tiene que cambiar nuestra manera de ver la vida y nuestra vida aquí en el mundo. Francisco no solamente es un líder espiritual, un líder religioso, ¿no? Una figura que representa pues
a unas más o menos unas 1.200 millones de personas en el mundo, somos un montón por cierto, sino también hay que ver a Francisco como un líder político. Así a algunas personas no les cuadre o les haga roncha eso, no. Hay que verlo, o sea, como el... Porque aquí, por ejemplo, el Papa en 2015 estuvo en la sede central de la ONU, en New York, eso fue en el 2015, y fue justamente para la aprobación de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Papa fue. ¿Por qué? Porque el Papa también representa un Estado. Entonces, al representar un Estado también estamos hablando de una figura política. Reitero, por más que a algunos no les parezca o no les suene muy agradable hablar de política, pero ahí está. Él también está involucrado en la política. Él incluso habla de la política como una expresión de la caridad de la persona. Entonces, deberíamos también involucrarnos en ese tipo de ámbitos, ¿verdad? Entonces, él da un pronunciamiento justamente, como le digo, en el marco de la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de ese discurso, que es bastante amplio, por cierto, estas son como que las 7 ideas fuerza en torno al discurso del Papa, que es un poco lo que él busca, lo que él pide, ¿no? O lo que él propone, mejor dicho. Uno tiene que ver con la erradicación de la exclusión y la pobreza. El segundo, obviamente, es el cuidado de la creación. Tercero es este rechazo a la guerra y al comercio de armas. Cuatro, que deberíamos tener muy en cuenta nosotras y nosotros, que es cómo es la situación de los cristianos perseguidos, sobre todo en la zona de Medio Oriente, que digamos es mucho más radical los estados, llámese ISIS, por ejemplo, Estado Islámico. Son muchísimos los cristianos y cristianas que realmente están jugándose el pellejo, en verdad, ante una situación de fundamentalismo religioso. La familia es fundamental en estos nuevos tiempos, que se recobre ese sentido de familia como el motor y el núcleo de la sociedad. La lucha contra el narcotráfico, que ha destruido muchas familias, que ha destruido la sociedad, que ha corrompido un montón de mentes y corazones. Y obviamente la defensa de la vida, fundamental, ¿no creen? De esto me voy a encargar a profundidad el día miércoles y tiene que ver con el compromiso climático del Papa. Literalmente, muchos de los discursos en torno al ambiente y cambio climático hay que verlos desde dos perspectivas. Desde una perspectiva teológica pastoral, perdón, y desde una perspectiva política. Porque el Papa, así como se dirige a los cristianos en torno a cuidar nuestra casa a través de sus audiencias, a través de las redes sociales, a través de documentos y a través de la misma Laudato Si, por ejemplo, él también se ha expresado de alguna manera también a los que toman decisiones, a los que año tras año se han venido reuniendo en estas llamadas COPs para discutir sobre el futuro de la humanidad o sobre el presente incluso mismo en torno a la lucha frente al cambio climático. Y ya han pasado 25, por ende 25 años y la verdad que se ha hecho muy poco a grandes rasgos. Y bueno, hay un mensaje que a mí me gustó mucho, esto justo lo estoy citando previo a la COP21 que fue en París en el 2015, y dice, ¿no? Que por el bien de la casa común, de todos nosotros y de las futuras generaciones en París, donde fue la COP, cada esfuerzo debería estar dirigido a atenuar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo a combatir la pobreza y favorecer la dignidad humana. Una de las grandes virtudes del Papa ha sido justamente vincular estos graves problemas sociales con los problemas ambientales. Por eso incluso él dice en Laudato Si que no hay una crisis social y otra ambiental, digamos, separadas, sino que hay una sola y compleja crisis socioambiental. Eso es algo para tenerlo en mente muy en cuenta. O sea, la crisis ambiental también tiene el rostro humano, por cierto, y que está centrada en quienes más sufren, que son los pobres, porque son los que también menos capacidad tienen de poder afrontar los embates del cambio climático. Complejo, un tema muy complejo. Reitero, por un lado, así como se dirige a los líderes de opinión, a quienes toman decisiones, etcétera, también se dirige a la feligresía. Y él nos habla de tener misericordia con la naturaleza, él nos habla de tener misericordia con la creación, con nuestra casa común. Él por eso es que respalda lo que distintos movimientos católicos en el mundo han buscado fomentar, que es que tengamos un tiempo para la creación, para repensar sobre qué estamos haciendo con nuestro mundo, qué estamos haciendo con la obra creadora de Dios. Y me parece interesante, en verdad, cómo él busca llegar pues a los corazones de las personas para motivarlas a ser mejores personas, a ser agentes de cambio y a transformar esta que es nuestra casa, pero para bien, porque reitero, en 2 siglos estamos haciendo el añicos al planeta, consumiendo de más, dejando al planeta que no genere los recursos anualmente, es un problema muy complejísimo. Y por otra parte está esto, ¿no? O sea, alguien que responde a los signos de nuestros tiempos y tiene que ver con su incidencia en las redes, ¿no? También, o sea, me parece interesante, por ejemplo, los diversos tweets que ha hecho en torno
a la publicación de Laudato Si o de alguna fecha ambiental importante. Por ahí he visto algunos tweets en torno al Día del Agua, por ejemplo, o al Día de la Tierra. Y es interesante cómo buscas responder a estos tiempos, ¿no? Así que a mis amistades millennials por ahí que están más acostumbradas a Twitter, por favor, si lo pueden chequear, que es interesante. Y bueno, lanzo esta pregunta como final, porque reitero, o sea, he podido compartir a muy grandes rasgos y muy modestamente desde lo que sé, un poco sobre San Francisco de Asís y sobre el Papa Francisco. Como le digo, para mí, dos de mis más grandes referentes en torno al cuidar la naturaleza, o sea, por su relato en torno a Francisco de Asís, por los pronunciamientos que ha dado el Papa, definitivamente, o sea, no podemos ser ajenos a lo que está pasando con el mundo, definitivamente, ¿no? Y ahora que seguramente dentro de no mucho tiempo estemos retomando muchas de esas actividades, tenemos que pensar en cómo cada acción tiene un impacto. Y si tiene un impacto, ojalá que ese impacto sea positivo, en verdad. Y bueno, reitero, culmino como decir, este ensayo, esta previa, lo que va a ser de aquí a unos minutos nomás, que ya es centrándome un poco más quizás ya en Laudato Si y por ahí alguna reflexión al respecto. Y la verdad que les agradezco a todas y todos que me hayan acompañado en esta exposición así preliminar, sorpresa. Y nada, ¿no? Que Dios les bendiga siempre y por favor quédense en casa y cuando sea momento de salir, hagamos el cambio. Gracias.